Adriana está ahí. Buenos días. Entonces, por favor, estás grabando. Tú ya no voy a grabar, ¿no? Pensé que no estabas. Ya, gracias. Está bien, entonces tú nomás te ocupas. ¿Ya? Bueno. Vamos a hablar de aquellas tecnologías moleculares y sobre todo de la parte más importante que debemos conocer, que es la recombinación genética y qué tipo de avances se tienen actualmente al nivel de lo que es la genética y principalmente la biología molecular. Entonces vamos a hablar de la recombinación de genes, vamos a hablar de la clonación, de cómo se obtienen genes específicos, cómo se recombinan, cómo se transforman estos genes que se encuentran en los plásmidos, en las bacterias, cómo se puede seleccionar esos genes recombinados y qué tipos de procedimientos de expresión existen. Es decir, tenemos que poner esa construcción en vectores de expresión para poder multiplicar. A nivel industrial eso es lo que se hace. Enzimas, por ejemplo, a nivel industrial es a través de estas tecnologías prácticamente que se están, medicamentos a nivel de farmacias, a nivel de esto, ¿ya? Y qué aplicaciones tiene, qué riesgos tiene, vamos a hablar de todo eso, ¿sí? Entonces, lo que hemos abordado hasta ahora es la duplicación de nuestro material genético y en este caso estamos hablando de la replicación, ¿no? Entonces, ya hemos explicado muy bien que la replicación es la duplicación del material genético y esto se da durante la división celular. Acá vamos ahora a explicar algo sobre la transcripción de genes, es decir, que ese material de ADN se transforma en un RNA mensajero y este RNA mensajero se va a traducir en el núcleo dando lugar a la proteína. Entonces, no olvidemos estos dos procesos importantes. La transcripción y la traducción corresponden ¿a qué? Corresponden a la expresión de la información genética. Y la regulación de esta información, ¿dónde está dada? En estos dos procesos. Acabamos de explicar, ¿ya? Puede darse daño a nivel del ADN, ¿durante qué proceso? Este proceso de replicación. Es decir, incorporar nucleótidos erróneos, eso que está generando mutaciones. Y esto va a dar lugar a una serie de enfermedades moleculares de las cuales también ya hemos hablado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar cómo el material genético se puede unir a otro, eso se llama proceso de recombinación y en la actualidad esto es muy importante porque a través de la recombinación genética nuestro material que intercambia segmentos de ADN pues está modificando cambios. En algunos casos para perpetuar la especie, ¿no? Para adaptarnos a las condiciones medioambientales. Entonces, hay recombinaciones de dos tipos, la recombinación homóloga y la recombinación heteróloga. Y dentro de la recombinación homóloga, ¿qué quiere decir recombinación homóloga? Cuando, por ejemplo, un brazo del cromosoma idéntico se recombina con otra región el par del cromosoma que tiene la secuencia homóloga. Puede ser entre cromosomas también, puede darse esto entre genes, es decir, una secuencia homóloga recombinarse con otra secuencia idéntica. A eso se llama recombinación homóloga. Y dentro de este grupo de recombinación homóloga tenemos a tres formas: la transformación, la transducción y tenemos a la conjugación, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos términos. Tenemos acá esta bacteria que en realidad contiene un material genético. Vamos a suponer que es una E. coli, ¿ya? Entonces, este material genético, si la membrana, en este caso, se lisa, se rompe, ¿qué está dejando? El ADN libre, ¿ya? Este ADN de esta E. coli puede
en este caso, generalmente no es todo el material, son segmentos de secuencias que se van a incorporar en el material genético de otra bacteria. ¿Ya? Suponiendo que esta bacteria E. coli es una bacteria virulenta, en cambio, esta otra E. coli es una bacteria no virulenta. Pero acá esta bacteria que está donando un fragmento de su material genético le transfiere ese gen virulento que codifica para la virulencia de esta E. coli original, la donante. Entonces, este material genético del cromosoma de esta bacteria se está incorporando en el cromosoma de esta otra, que es la bacteria que recepciona ese material genético. Por tanto, este material que nosotros vemos acá ya es un material recombinante, ya no es la bacteria inicial, sino ha incorporado el material genético de esta otra. Y eso, en este ejemplo, le da esa virulencia a esta otra E. coli que no era virulenta, ¿ya? Entonces, en el ejemplo estamos viendo cómo el medio está generando a que esta bacteria libere ese su material genético y este material genético se ha transferido a otra bacteria. De esa manera estamos generando una nueva especie, transformando una especie no virulenta a otra virulenta. Esto voy a pasar nomás ya directamente porque ya hemos hablado, chicos. La cepa lisa es la virulenta, la cepa rugosa no. Si inyecto la cepa lisa, el ratoncito muere. Si inyecto la cepa rugosa, el ratoncito no muere. La lisa virulenta, pues, ¿por qué la mata? Porque produce la neumonía en el ratoncito. En cambio, la no virulenta no produce esa patología, no daña sus pulmones, pero si yo caliento al calor, inyecto al ratoncito, el ratón no muere. Pero si unimos, se recombina ese material genético, esta otra bacteria ya que ha recombinado el material va a matar al ratón porque se ha transformado en una cepa virulenta. Entonces, en este caso, a ver, voy a recorrer esto. En el caso anterior, chicos, estoy hablando de transformación, ¿no es cierto? Ya hemos hablado. En este es la transducción. Cuando hablo de transducción, hace rato la transformación era de una especie bacteriana a otra especie bacteriana. Es decir, un virus cuando transfiere su material genético a otro virus, está transformando entre especies idénticas. A ese proceso se conoce como transformación. En cambio, cuando la recombinación genética se da entre especies diferentes, a eso se conoce como transducción. En este caso tengo el fago, un virus, y aquí tengo la bacteria. El virus va a infectar esta bacteria. Por tanto, este virus está incorporando su material genético en la bacteria. Ojo, ha utilizado toda su maquinaria de la bacteria, todas sus enzimas, porque el virus no produce enzimas. Se genera el nuevo virus, genera su cubierta proteica, lisa la bacteria y está liberando, en este caso, el virus con todo su material genético, ¿sí? Entonces, si ese virus, repito, hace de que ese material genético que en este caso se incorpore en la bacteria, estamos llevando a cabo la recombinación genética. En este caso, no, el virus ha entrado a la bacteria, se ha replicado, no hay recombinación genética, se está multiplicando, pero acá sí se está formando un bacteriófago. ¿Por qué? Porque el material del virus ha incorporado el material genético en el plásmido de la bacteria. Doctorcito, estoy en clases, ya le llamo después, por favor, ¿ya? Hasta luego, gracias. Justo hoy día me llama todo el mundo, chicos. Bueno, entonces acá nosotros vemos ahí, vamos a llevar a cabo el proceso de conjugación. ¿Qué quiere decir? De que en este caso, el plásmido que contenía, por ejemplo, hace rato en el ejemplo que les dije,
hemos metido en el operón laxeta el gen del glucagón y esta construcción está dentro del plásmido, es decir, ese cromosoma circulante que tienen las bacterias. ¿Ya? Vamos a mostrar más adelante. Entonces, el plásmido tiene el promotor de laxeta, tiene el operador y tiene también el gen regulador. Entonces, ahí nosotros, y tiene su maquinaria replicativa, ¿no? Entonces, este plásmido que tiene en este caso el glucagón, pues nosotros podemos a través de conjugación incorporar al interior de la bacteria. ¿Cuál es el mecanismo de conjugación? Yo puedo hacer de que esta bacteria la ponga en una condición, por ejemplo, de cloruro de calcio, que va a hacer de que esa membrana sea más inestable y de esa manera estoy permitiendo que el plásmido ingrese. O puedo hacer un choque térmico, es decir, llevar a una temperatura de 42 grados y ese cambio de temperatura en la bacteria está generando como una fragilidad en su membrana y ese fenómeno va a permitir de que el plásmido se incorpore en esta bacteria y de esa manera estoy generando la incorporación de un nuevo material, ¿sí? Entonces, hay 3 formas de llevar a cabo esa recombinación homóloga. ¿Cuáles son, chicos? Transformación, transducción y conjugación, ¿sí? Tengo el plásmido, tengo el cromosoma, ven ahí, estos 2 materiales se están incorporando ahí a través de qué hace la bacteria esa transferencia genética a través de sus pilis, ¿no? Entonces, acá el material genético de una bacteria a otra bacteria, a través de esos flagelitos se puede generar esa transferencia del material genético. En este caso, para el ejemplo, estamos llevando a cabo un proceso de conjugación. Y cuando hablamos de recombinación heteróloga, no hay una homología en esas secuencias. Hace rato esa recombinación se ha dado porque una región es homóloga a la otra región. En cambio acá no, el ADN del donante es completamente diferente a ese ADN de la célula receptora. Entonces a eso se conoce como recombinación heteróloga, ¿sí? Entonces podemos tener recombinación sitio específico, así le llamamos, porque se va a llevar a cabo este proceso de unión de materiales genéticos diferentes en un sitio específicamente, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, un virus va a infectar a una bacteria y va a hacer de que ese material del virus se vaya a recombinar específicamente en un sitio único, ¿ya? A eso se llama recombinación específica. Y podemos tener también, como vemos acá, una recombinación, perdón, como les dije, sitio específica, y esto en biología molecular se utiliza. Y precisamente esta secuencia de ATTP que tiene el Fagolanda se utiliza para que esta región, que es idéntica o complementaria a la región ATTB, podría de esa manera esta partecita de este fago con esta otra interaccionar y vemos nosotros cómo esta secuencia genética del fago en este sitio específico se está recombinando y uniendo e incorporando el virus su material genético. Eso por recombinación sitio específica, ¿no? Y en biología molecular precisamente se hacen construcciones de este nivel con secuencias idénticas, donde nosotros podemos hacer recombinación de plásmidos, recombinación. Yo he hecho de esta manera mi mutación, ¿no? En realidad no he puesto nada, una región así, de esta manera, en un plásmido. Este plásmido lo he incorporado en Bruselas y de esa manera he eliminado el gen, en este caso de PRLR, y he producido mi mutante, ¿no? Entonces, a través de estas tecnologías nosotros podemos hacer esas modificaciones genéticas.
Y en cambio, la transposición, ya hemos explicado, es que cierto segmento del ADN de una región va a migrar a otra región genética y de esa manera este elemento móvil está generando una interferencia en esa secuencia de un gen específico. ¿Sí? Entonces, sobre todo la transposición a nivel de bacterias le va a dar la resistencia a los antimicrobianos. Y cuando digo tecnología recombinante, ya hemos explicado hace rato, es que un fragmento de una secuencia de genes se está incorporando en el material genético de un ser, ¿sí? Entonces, esta tecnología prácticamente es lo que en la actualidad le está dando boga a muchas manipulaciones que se llevan a cabo en la actualidad a nivel genético, sobre todo para hacer los tratamientos de enfermedades genéticas. Es precisamente en el ejemplo que les he dado cómo yo puedo sacar ese gen mutado o mutar el gen y sacar y retirar de la bacteria y colocar, incorporar un nuevo gen. Y eso es lo que he hecho a nivel de mis experiencias, chicos. Es decir, yo he puesto el gen en un plásmido. Otra construcción que hice es retirado el gen en un plásmido y he incorporado, eso me ha permitido retirar ese fragmento de gen y he podido complementar. Cuando digo complementar, entonces la construcción de ese plásmido con mi gen, en este caso construido, yo he vuelto a incorporar en la Brucela y he vuelto a regenerar mi Brucela. Y sí, pues esas experiencias que yo he hecho, que se decían que se daba porque yo he mutado ese gen a través de ese proceso de complementariedad, yo puedo regenerar las funciones de esa bacteria. Eso significa que todo aquello que había hecho y se ha presentado era precisamente dado por el gen, en este caso, que ese gen regulador estaba generando esas funciones. Entonces, en resumen, la recombinación genética es el intercambio de material genético. Pueden ser pequeños fragmentos, grandes fragmentos, en dos moléculas diferentes de ADN. Puede ser entre un gen y otro inclusive, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado de la recombinación homóloga, son de 3 tipos, transformación, traducción y conjugación, y la heteróloga de 2 tipos, sitio específica y transposición. Entonces, en la actualidad, este proceso de recombinación genética juega un rol muy importante, sobre todo en la evolución. Nuestro material genético hace muchas veces estos procesos para adaptarse a condiciones para beneficiar a que ese ser, en este caso, pueda sobrevivir a ciertas condiciones del medio, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la ingeniería genética de esta ciencia, nos referimos a que estamos hablando prácticamente del estudio de qué cosa, de los genes. Entonces, es importante, ya hemos, en este caso, secuenciado nuestro genoma, ya se conoce qué genes componen nuestro genoma, dónde se encuentran. Sin embargo, siempre hay pequeños errores, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Brucella, se creía que Brucella melitiensis era más patógena, generaba más daño y mataba. Esta bacteria, que inclusive se usa como arma biológica, se trabaja en un laboratorio de nivel 3 de alta seguridad. Y a nivel de su conformación genética, y precisamente por eso yo empecé a estudiar este sistema de 2 componentes, que era la proteína PRLR y la proteína PRLS. ¿Por qué viene de PRLS? Porque es un gen regulador que, si yo esta secuencia la comparaba con E. coli, en E. coli se ha estudiado todo, casi se sabe todo, codificaba para una proteína transportadora de proteína, sodio proteína transportadora, y como encontraron de que la mutación de esa parte del gen en una construcción que ellos hicieron, pues daba lugar a que cuando Brucella se sometía a condiciones estresantes, agregaba, y cuando sacaron el gen, Brucella no producía ese proceso de agregación. Entonces decían, probablemente aquí hay
una diferencia con Brucella abortus y el problema está aquí. Probablemente este gen juega un rol muy importante en la virulencia de esta bacteria. De ahí surgió la hipótesis de estudiar este sistema de componentes. Pero les comento que a nivel de la secuenciación del genoma de Brucella, porque mi laboratorio ha secuenciado completamente, se ha encontrado un error. El error ha sido que la lectura se ha hecho mal y claro, nunca en mi vida he podido yo trabajar con el gen PRLS, hacer las construcciones porque la secuencia de nucleótidos que en este caso ¿cómo se llama? En el estudio genómico que se ha hecho de descifrar su secuencia estaba mal elaborado. Entonces, a través de mis investigaciones se ha determinado que no, hemos secuenciado esa región en Brucella y pues no correspondía a lo que nosotros teníamos como información, ¿no? Y prácticamente ya se ha hecho la modificación y esa pequeña situación ha hecho de que yo no pueda estudiar a esta proteína PRLS porque tenía una secuencia equivocada y claro, nunca iba a lograr nada porque yo colocaba, hacía mis construcciones en regiones equivocadas y no podía lograr eliminar el gen o poder hacer construcciones, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que a nivel de genes nosotros podemos manipular, puedo clonar un gen y clonar, ¿qué significa? Hace rato ya les he explicado, colocar el gencito de, en este caso, el gen que codifica para el glucagón en un plásmido. Este plásmido lo voy a colocar en una bacteria y esa bacteria va a replicar miles de copias de ese gen, en este caso, y si lo pongo en un vector de expresión, se va a transcribir y traducir y que estoy produciendo esa proteína que corresponde en este caso a el gen o a la proteína glucagón o al péptido glucagón de 29 aminoácidos. Entonces, yo puedo clonar, sí, me puedo clonar yo, facilito me clono, pero no está permitido, ¿no? Puedo tener una doctora Yáñez ahí idéntica en todo sentido, pero genéticamente, con el mismo fenotipo, etc. Pero sí no voy a tener la misma conducta, los mismos principios. Eso los he obtenido a nivel del crecimiento que he tenido, por el colegio, por mi familia, etcétera, ¿no? Eso nunca va a ser igual, por más que sea clonada idénticamente. Entonces, ¿cómo me puedo clonar yo? Agarro cualquier célula, saco el núcleo de esta célula, lo pongo en un óvulo al cual le saco su núcleo y prácticamente yo estoy incorporando todo mi material genético y esto puedo, ese óvulo, colocar en un útero y ese útero se va a encargar de hacer ese proceso de división y generamos el nuevo ser. Sin embargo, como es una reproducción asexuada, pues hay varias dificultades, ¿no? Se han visto que hay esa gente clonada, en realidad se han clonado, hay clonaciones, no se da a conocer, pero tiene una vida media más corta. Hemos visto la oveja Dolly, la que era el boom, la primera oveja clonada, ¿no es cierto? Ha habido otras clonaciones, pero ha sido el boom de la oveja Dolly, ¿verdad? Entonces la oveja Dolly, pues bien bonita, con ciertas características y sin embargo, pues ha tenido una vida media corta y ha tenido también enfermedades y patologías. Entonces, ¿por qué? Porque no es una reproducción como tiene que ser, con todos los procesos reguladores, y esto hace de que existan esos cambios, esas mutaciones, ¿sí? Entonces, actualmente la terapia génica está muy en boga, lo que a través de estos procesos de recombinar el material, reemplazar genes defectuosos por genes normales, nosotros podemos hacer la curación de muchas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, la terapia génica, ¿en qué consiste? Extraer la célula de un paciente, de esa célula que tiene el paciente, extraer una secuencia específica, en este caso, esa secuencia específica colocarla, puede ser en este caso, un virus, en un plásmido, dependiendo, y ese material genético volver a inyectar y colocar en la célula correspondiente y de esa manera lo que nosotros estamos haciendo es que ese material mutado pueda tener ahora el material
correcto, ¿no? Entonces, vamos a hablar en qué consiste este procedimiento de clonación. Y ahí está, es hacer una reproducción asexuada, es decir, tenemos el material genético idéntico de una persona y vamos a copiar ese material genético a través de colocar, repito, el núcleo de cualquier célula que yo tenga en el óvulo sin núcleo y colocar este óvulo en el útero para que lleve a cabo ese proceso de reproducción. Entonces, quiero clonar un gen, hace rato hemos hablado, seguiremos con el ejemplo del gen que codifica para el glucagón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a extraer el ADN de cualquier parte de mi célula. Puede ser sangre, puede ser de mi piel, puede ser del cabello, de las células de la lengua, de donde quiera. Extraigo el material genético, el ADN. Sobre ese material, ¿qué hago? Identifico dónde está el gen y hago cortes con enzimas de restricción específicas. Es decir, ¿cómo puedo yo hacer esto? Obtengo el ADN, hago una PCR, obtengo múltiples copias utilizando primers específicos de esa secuencia del glucagón y en esos primers incorporo sitios de restricción, es decir, sitios de corte para las endonucleases. Hago mi PCR, en este caso, antes de PCR tengo que, después de haber hecho la incorporación del gen del glucagón en ese plásmido, este plásmido lo coloco en una bacteria, la bacteria va a ser de que puede ser, o si no a nivel de PCR también podríamos hacer de la misma manera. Hacemos la amplificación, colocamos primers específicos con sitios de corte, cortamos ese producto PCR y ya tengo esa secuencia de gen y este gencito lo voy a incorporar en un plásmido y este plásmido después en una bacteria y esa bacteria va a empezar a utilizar su maquinaria de replicación y voy a generar, en este caso, la inducción a través de poner en un plásmido de expresión la transcripción, la traducción que estoy produciendo esa proteína, ¿sí? Entonces, les decía, obtenemos el gen específico, para eso que necesitamos el ADN de cualquier célula, uso el vector, saco esa secuencia en realidad genética, lo incorporo en el vector y ese plásmido lo voy a transformar en una célula hospedadora donde estoy incorporando el plásmido en una bacteria y esta bacteria va a utilizar su maquinaria para replicar ese material plasmídico que contiene, en este caso, el gen de ¿quién? Del glucagón y de esa manera le voy a poner un medio específico y esa bacteria va a multiplicar ese y al mismo tiempo va a multiplicar ese material genético. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo generar insulina para el tratamiento de la diabetes? A través de esta tecnología. ¿Qué hacemos? Pues utilizamos un plásmido, ya sabemos qué es el plásmido, esa secuencia circular de ADN que encontramos en las bacterias, ¿no? Este plásmido, por ejemplo, tiene el ORIC, tiene el promotor LAC-Z de la beta-galactosidasa, como hace rato les mostré, y en el lugar de los genes vamos a colocar el gen de la insulina. Entonces, para hacer eso, lo que yo tengo que hacer es hacer cortes con enzimas de restricción, pero previamente, para esto, purificar el plásmido, hacer cortes en este plásmido purificado, luego tengo que purificar el ADN de cualquier parte de mi organismo, de cualquier célula, ese ADN purificado, voy a hacer PCR sobre esto, voy a hacer múltiples copias a través de las PCRs y de ese gen, en este caso, que corresponde a la insulina. Luego hago cortes específicos en este material genético y este material genético que corresponde al gen de la insulina que he cortado con enzimas de restricción y este plásmido que voy a cortar con las mismas enzimas de restricción, yo hago ese proceso de recombinación, como hace rato les había indicado, hago de que la ligasa actúe
y pueda unir estos fragmentos con este material plásmido. Luego este plásmido lo conjugo, ¿qué quiere decir conjugación? Estoy poniendo la bacteria, una E. coli, a 42 grados centígrados y este material que ya tengo recombinado, y ese fenómeno va a hacer de que este plásmido se incorpore en la célula. Luego esta E. coli la pongo en un medio de cultivo y hago de que se induzca con mi PTG, y eso está generando de que ese promotor de LAC-Z se induzca la transcripción de ese gen, en este caso de insulina, y tengamos esa proteína finalmente insulina. De esa manera que estoy haciendo, clonando el gen de ¿quién? De la insulina. Evidentemente hay medios para identificar, vamos a ver coloración en nuestras bacterias. Las bacterias de color azul no tienen el material recombinado, en cambio las bacterias de color refulgente sí. De esa manera nosotros vamos a poder hacer la separación primero de aquel material que tiene en realidad la recombinación de ese gen específico que quiero clonar. Una vez que he identificado esa bacteria, la meto, repito, ese plásmido que tiene ese material genético, meto en una bacteria específica, en este caso, pero para hacer eso tengo que hacer cortes en el plásmido, cortes en la bacteria, y esto puede generar la recombinación de ese material. Y lo que les decía, clonar humanos es sacar, en este caso, ¿qué voy a sacar, chicos? Del óvulo, del núcleo. ¿Y qué voy a incorporar en este óvulo? El núcleo de otra célula, de cualquiera de mis células. Y este óvulo lo pongo en un, ¿cómo se llama? Útero, y allí se va a llevar a cabo ese proceso de clonación, y el nuevo ser que va a salir va a ser una duplicación de la doctora Yáñez, ¿no? Sin embargo, en la replicación, en la reproducción sexual, sabemos muy bien que el espermatozoide está aportando 23 cromosomas, la madre a través de su óvulo, en su núcleo, los otros 23 cromosomas, se combina este material y genera el nuevo óvulo fecundado, y este va a dividirse, generar la mórula, etcétera, y el nuevo ser, ¿no? Que tiene las características fenotípicas en algunos casos del padre y en otros de la madre, dependiendo de la expresión genética prácticamente, ¿no? Esta metodología que acabo de indicar, clonar células, es importante, sí, sobre todo se está utilizando en la terapia génica, también para los trasplantes. ¿Qué es lo que nosotros a través de este proceso podemos hacer? Generar la clonación de células específicas, una línea celular que dé lugar a la producción de, por ejemplo, en la actualidad se están haciendo trasplantes de corazones, se necesita trasplantes de riñón. Estamos a poco tiempo ya de llegar a eso, ¿no? Asegurar de que estos procesos están siendo correctos y pueden continuar, y poder nosotros producir a través de estas clonaciones corazones, producir riñones, hígados, que después vamos a poder lograr colocar a través de los trasplantes los nuevos tejidos, precisamente a través de clonar líneas celulares, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaciones tiene la clonación? Múltiples aplicaciones, sobre todo en la actualidad hacer investigación. Yo, por ejemplo, durante mi doctorado he hecho muchas clonaciones para investigar y estudiar genes, ¿no? Podemos frenar el envejecimiento, es decir, modificar esos genes que están ligados al envejecimiento y hacer que podamos vivir muchos más años. Pero, todavía muchas cosas se mantienen en secreto y no se pueden, porque no es posible, ¿no? Imagínense
también perpetuar una especie, una persona, de querer que ella, vamos a decir que los negritos en Bolivia, los chiquititos, no son buenos y no tendrían que existir. Entonces es una manera de discriminar y es antiético. Entonces por ello es que, si bien se puede clonar, no es algo que se puede llevar adelante, ¿no? Hay restricción. Ojo, para hacer tratamientos específicos, para desarrollar nuevas especies, se puede perpetuar especies, ¿no? O sea, regenerar especies que se han perdido porque su material genético está allí. Podemos, como les decía anteriormente, generar una línea de células que después va a dar lugar a un tejido específico, un órgano específico, para trasplantes, para combatir una serie de enfermedades, en este caso el cáncer se puede combatir a través de la terapia génica. Y en la actualidad ya se ha hecho una serie de clonaciones, ¿no? Se han clonado vacas, ovejas, y en la actualidad, sobre todo, el material, prácticamente como ven ahí, la soya ya es por estos procesos de ingeniería genética que se está produciendo, ¿no? El arroz en China ya es un material genético. Los duraznos hermosos que vemos ya es un material genético modificado, ¿no? Donde se pone ciertas características o genes en ese material para darle esa forma, mejorar el tamaño, el aspecto, el sabor, etcétera, ¿no? Ya se están haciendo muchas manipulaciones a nivel genético en la actualidad, ¿sí? Chicos, quedamos ahí. Mañana vamos a terminar, nos falta poquito. Vamos a hablar sobre todo del genoma humano un poco. Vamos a hablar de tecnologías, de diferentes tipos de técnicas de PCR, RFLP, de DP, etcétera. Entonces, varias técnicas que ustedes deben conocer, por lo menos el fundamento, ya que en la actualidad, ya les he dicho, estamos en la era de la genómica y pues necesitamos por lo menos tener una idea, porque muchos papers hablan de estas cosas y ustedes no saben de qué se trata, ¿no? Entonces, la idea estoy dando algo de biología molecular en estas 2 semanas, es muy rápido, deberíamos profundizar, tal vez ser una materia en la carrera, porque es importante, pero bueno, estamos haciendo lo que se puede en la materia de bioquímica, ¿no? De darles algo de biología molecular también. Quedamos ahí, ¿ya? Hasta luego, que les vaya bien. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, Adrianita. Nos vemos. Hasta luego.